La fractura no me la he hecho en la Defensa de Madrid, ¿eh? Ha sido simplemente en una caída accidental. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría hablar largamente de este periodo del cine español, que era francamente interesante. Interesante cinematográficamente, interesante socialmente, interesante políticamente. Pero, naturalmente, hay muchos compañeros que tienen que intervenir y muchos actos, y hoy eso no es posible. De manera que seré muy breve. Pero espero que dentro de la brevedad, pues, poder hacer una pequeña aproximación a lo que era el cine español de esos momentos para enmarcar dentro de él el documental que se va a ver. Entonces, lo primero, durante la República, la Segunda República, el cine atravesaba un periodo francamente estimulante, francamente esperanzador. Había una gran productora conservadora que era Cifesa y una productora más renovadora que era Filmófono. Cifesa era, como digo, conservadora, pero tenía algunos directores interesantes. Por ejemplo, Florian Rey, que había hecho ya quizá la primera obra madura del cine español, dentro incluso del cine mudo, que era La aldea maldita, y que después había hecho Nobleza Baturra y Morena Clara, que aunque eran, digamos, dos expresiones más o menos pseudo-folclóricas, pero tenían una cierta validez y llegaban mucho al público popular. Otro director que trabajaba también en Cifesa era Benito Perojo. Benito Perojo había hecho una película que creo que es una de las comedias musicales o sin musicales mejores del cine español, que era la versión que había hecho de La verbena de la paloma, que no hay que confundir con la versión que se hizo posteriormente durante el franquismo, que era infinitamente inferior. Y precisamente en este momento del inicio en el 36, pues estaba dirigiendo, realizando Nuestra Natacha, una película inspirada naturalmente en la obra bien conocida de Alejandro Casona, y que eso era esperanzador también en la medida en que se veía cómo una productora conservadora como era Cifesa, sin embargo, estaba haciendo esta película, produciendo esta película, que justamente era una película que digamos, podía considerarse el tema y demás, era considerado dentro de la sociedad española como un tema de izquierdas, de la inquietud de las izquierdas, etc. Bien, la otra gran productora, que era Filmófono, pues ahí estaba el responsable de ella, era Ricardo Urgoiti, pero en ella estaba Luis Buñuel. Estaba Luis Buñuel
como encargado, responsable de la supervisión y también como de la dirección de producción. Buñuel ya por aquellos tiempos ya había demostrado ser un interesantísimo director de documentales como Las Urdes, que la había realizado justamente dentro del tiempo de la República, y antes también había hecho un film de vanguardia bien conocido como era Un perro andaluz. De manera que era muy interesante, claro, esa presencia de Buñuel, que se interesaba mucho, siempre se interesó bastante por el mundo de Arniches, y había hecho algunas cosas, no dirigidas por él, pero sí bajo su supervisión en ese mundo. Y concretamente, en este momento del 36, había hecho, es decir, se estaba terminando, y se terminó, Centinela Alerta, dirigida por Jean Grémillon, un director francés de izquierdas, interesante el director. Y como digo, en ese momento, esperanzador, porque no solamente era la producción de estas dos grandes productoras, sino que también estaba, por ejemplo, Neville había hecho La señorita de Trevélez, muy interesante, apuntaba maneras Francisco Elías, en fin, había un movimiento muy interesante dentro del cine español, de tal manera que aquel momento ha sido calificado como la edad de oro del cine español, porque en aquel momento las recaudaciones y la atracción popular del cine español era superior a la del cine norteamericano, cosa que no ha vuelto a ocurrir en la historia del cine español. Bien, estalla la guerra y entonces, pues naturalmente, empiezan, primero se divide, hay, digamos, una división de las dos Españas, ¿no? Y entonces, pues, empieza a haber un problema con las películas que había en ese momento. Entonces, de pronto, hay películas que salen bien libradas, como es Morena Clara, que se pasa muy bien, tiene gran éxito y demás, porque está terminada. Pero hay otras películas, como es Nuestra Natacha, por ejemplo, la que he mencionado, que esa es una película que es interrumpida y que nunca llegará a acabarse. Hay, por ejemplo, otras películas, como era El genio alegre, dirigida por Fernando Delgado, y que de pronto coge, cuando es el estallido de la guerra, les coge rodando en Córdoba. Y entonces quedan dentro de la España facciosa. Gran problema, porque da la casualidad de que la protagonista de la película era Rosita Díaz Jimeno. Entonces, una estrella verdad, seguramente después, de Imperio Argentina, era la estrella más destacada del cine español.